relaciones que existen entre especies, ¿no es cierto? Y esas relaciones, no tengo ni una cámara encendida, chicas, chicos, por favor, vayan encendiendo o yo apago la mía para que sea solo como una transmisión de radio, ¿no? Ok, entonces decía de que hay relaciones entre especies y esas relaciones entre especies pueden ser relaciones positivas, como por ejemplo la dos especies diferentes se relacionan en algunos casos íntimamente, lo que vendría a ser dualismo, ¿no? Su relación dependiente, que no puede vivir una especie sin otra. Ese es el caso de los líquenes, que práctico dice, que sacan una fotografía de un árbol, campus, en cualquier lugar de la ciudad. Los líquenes son una asociación entre hongos y algas y no pueden vivir independientemente, es decir, dependen de ellos 100%. Entonces esa es una relación holística, pero una relación de comensalismo sería una relación que también tienen dos especies diferentes, pero no son dependientes. Por ejemplo, ustedes han visto aves sobre los lomos de los camellos, de las vacas. Ambos se están beneficiando porque el ave le está sacando parásitos al mamífero y se está alimentando, entonces hay un beneficio mutuo. Entonces a esto se conoce como comensalismo. Y hay una relación, diríamos, que es ambigua, en la que no existe una relación. Cuando se relacionan dos especies y ambas se benefician, son mutualismo y cooperación. Creo que lo dije mal. ¿Sí? Mutualismo son dependientes, cooperación cuando un ave está sobre el lomo de un caballo y una vaca, eso es cooperación. Comensalismo, sí, lo dije mal, es cuando una de las especies se beneficia y la otra es indiferente, no le hace nada, ni mal ni bien. Si se acuerdan de Buscando a Nemo, el pez payaso vive en una anémona. Entonces se protege porque la anémona es venenosa, pero la anémona ni gana ni pierde con la presencia del pez payaso y el que se beneficia es el payaso. A eso se llama comensalismo. Cuando una especie se beneficia, pero la otra está indiferente. Esas serían las relaciones positivas. Las relaciones negativas ya son depredación y parasitismo. El parasitismo básicamente cuando existen otra vez dos especies donde una es beneficiada y la otra es perjudicada. Ese es el caso, por ejemplo, de los parásitos, ¿no? Parásitos que tanto los seres humanos como los gatos, perros, tienen ascaris, tienen tenia. Esos parásitos se benefician internamente, pero perjudican a la persona o el animal que la esté llevando. Y la depredación, por supuesto, cuando hay animales cazadores que cazan a sus presas. También es una relación denominada negativa porque hay beneficio de uno en contra de la otra especie. Entonces, todas estas relaciones interespecíficas es importante que ustedes puedan entenderlas. También podemos ver de que todas las poblaciones tienen factores limitantes a su crecimiento, ¿no? Y esos factores limitantes para que una población crezca, acuérdense que cuando hablamos de población estamos hablando de personas, de tigres, de toporochis, de gusanos, de aves, de colibríes, de todo, ¿no? Cada especie arma una población. Pero todas las especies tienen características limitantes. Por ejemplo, compiten entre ellos, tanto por alimento, por agua, ¿cierto? También hay un tema de competencia sexual por la reproducción. Es decir, las especies pueden competir con organismos de su misma especie y de especies diferentes. En un bosque hay muchos árboles, pero todos están de alguna manera peleando por el agua y por la luz. Entonces tienen que ser rápidos para tener una buena cobertura y tomar sol, tienen que tener raíces profundas para tomar agua.
Entonces hay competencias intraespecíficas, es decir, dentro de la misma especie, y hay competencias intraespecíficas, que son entre especies, por las mismas cosas, ¿no? En la sabana podemos ver leones y hienas, son dos poblaciones diferentes, pero pelean por los mismos alimentos, por el mismo espacio, por el mismo agua. Entonces pueden existir competencias intra y interespecíficas. ¿Okay? Bien, después todas las especies tienen estrategias de sobrevivencia. Las especies se especializan para poder sobrevivir. Los togorochis sueltan algodones en los meses donde hay mucho viento para que el viento traslade sus semillas, porque dentro de esos algodones están sus semillas. Es una estrategia de vida, ¿no? Crear un sistema de algodones para poder trasladar sus semillas. La estrategia de vida es de que un tigre sea amarillo con negro, porque en la selva no lo vemos, se camufla perfectamente. Es una estrategia de vida. Que los tigres o leopardos caminen sigilosamente, porque las patas son llenas de almohadillas y que no suene cuando caminan, es una estrategia de vida. Las cebras, cuando empiezan los leones a perseguir, las cebras son rayas blancas, rayas negras, entonces al momento de correr, cuando viene un depredador, esas rayas se mezclan y marean al depredador, es una estrategia de vida. En fin, todas las especies animales, vegetales, si nosotros las observamos con cuidado, vamos a descubrir de que tienen una estrategia de vida para sobrevivir. Por ejemplo, hay pequeños como insectos o peces pequeñitos o medusas. Su estrategia de vida es generar mucha progenie, muchos huevos. Entonces hay medusas hembras medusas se ponen una vez en la vida 2 millones de huevos, ¿cierto? Es una estrategia de vida porque si pusieran pocos se los comerían y esa especie se moriría. Entonces al poner muchos huevos es una estrategia de que muchos de ellos van a llegar a sobrevivir. En cambio, un elefante, por ejemplo, tiene otra estrategia de vida, su fortaleza. Necesitan solo un cachorro de elefante porque tiene mucho cuidado de su mamá, de la comunidad, todos lo cuidan al elefantito, entonces es su estrategia de vida. Tiene uno solo, baja su progenie, pero muy cuidada, muy protegida. En cambio, insectos, peces tienen mucha progenie, pero no tienen cuidado del papá ni de la mamá, ¿cierto? Sencillamente sobreviven casi al azar. Entonces, todos tienen estrategias de vida. Que un oso polar sea de color blanco es una estrategia de vida, porque si fuera de otro color no pudiera cazar. Se lo vería a mucha distancia y no tendría éxito en la cacería. Entonces hay muchas formas. Un camaleón cambia de colores, o un insecto hoja, que son igualitos a una hoja. Es una estrategia de vida porque está tan bien mimetizado que los enemigos no lo ven, parece una hoja y no se lo comen. Es una estrategia de vida. Insectos palo, que parecen un palo, en fin, todas las especies tienen estrategias de vida para sobrevivir. Muy bien. En el siguiente capítulo tenemos degradación de sistemas. Todo lo que significa degradación de sistemas significa que estamos hablando de cosas que pasan en la naturaleza negativamente. Por ejemplo, contaminación. Contaminación es un tema de dosis, ¿no es cierto? Cuando la dosis es muy alta de cualquier cosa, se convierte en un agente contaminante. Entonces, la contaminación, vamos a decir que es aquello que está producido por el ser humano. Porque hay otras contaminaciones que son producidas por el sistema, pero que no lo consideramos contaminación, son eventos naturales. Por ejemplo, en el caso de un volcán, puede lanzar al ambiente miles de toneladas de ceniza. Esas miles de toneladas de ceniza afectan a otras especies, puede matar a otras especies.
pero no lo llamamos contaminación porque es un evento natural. Y al final esos eventos se convierten más bien en positivos, porque toda esa ceniza o lava que sale de los volcanes y que en primera instancia pueden matar muchas especies, después es una renovación de fertilidad. Toda esa ceniza, esa lava que salió, es un material que se va a convertir en alta fertilidad para que crezcan plantas, para que se mejoren los sistemas de los suelos, etcétera, para que la fertilidad se desarrolle más plantas y desarrolle también más animales. Si hay más plantas, va a haber más animales. Entonces no es contaminación todo aquello que es un evento natural. Contaminación va a ser todo aquello que está elevado en dosis y que sea producido por el ser humano, ¿no es cierto? Por ejemplo, gases, metales pesados, humo por tema de incendios, contaminación con agentes químicos de las aguas, de los humos a la atmósfera. Todo eso sí va a ser un problema de contaminación. Para la contaminación del aire tenemos, por ejemplo, los clorofluorocarbono que ya habíamos hablado, que anulaban la capa de ozono, ¿no? Estos CFCs, que son carbono, cloro, son gases muy nocivos que lastiman la capa de ozono, y si se acaba la capa de ozono puede traernos problemas de cáncer a la piel, porque la capa de ozono protege, ¿no es cierto?, de estos paquetes de alta energía solar. Monóxido de carbono producido por los escapes de los automóviles, igual que el CO2, las chimeneas, etcétera, también son contaminantes importantes de aire. El metano, todos los gases que salen de la basura, de los tractos digestivos de las vacas, etcétera, también. Ese CH4, ese metano, es contaminante y es un gas de efecto invernadero para la naturaleza. Las lluvias ácidas, ¿cierto? Cuando hay chimeneas que están botando grandes cantidades de, por ejemplo, cloruros, ese cloruro se mezcla con el agua de la lluvia, entonces H2O más el cloruro va a dar ácido clorhídrico, entonces se convierte en lluvia ácida. Si hay sulfatos que salen de las fábricas en forma gaseosa, sulfato SO4 más H2O hace ácido sulfúrico. Entonces las lluvias ácidas son aquellas lluvias que al mezclarse con estos gases que salen de las chimeneas, de los automóviles, etcétera, pueden producir las denominadas lluvias ácidas, que por supuesto también son contaminantes del aire. Las lluvias ácidas lastiman la piel de los animales, las lluvias ácidas lastiman la piel de los seres humanos, pueden traer un amarillamiento en las hojas de los árboles, de las plantas, etcétera. También hay contaminantes del agua. Entre los más importantes son las aguas que nosotros mandamos residuales de nuestros baños, de nuestra cocina, etcétera. Todas esas son aguas que podrían llegar a contaminar. Si tenemos una noria y no hay alcantarilla, entonces todos los desechos que vienen de la casa se van a incorporar en las aguas subterráneas. No se olviden de que las aguas están en los polos, están en los ríos, en los continentes, en las nubes, pero también tenemos aguas subterráneas. Y Santa Cruz bebe agua de agua subterránea, ¿cierto? Sahuapac saca del agua subterránea. Entonces, si no hubiera alcantarilla, como mucho tiempo no hubo, todos estos desechos que vienen de los hogares, etcétera, empezarían a contaminar las aguas subterráneas, trayendo gravísimos problemas. Las actividades agrícolas también son contaminantes por la cantidad de agroquímicos que se están usando. Entonces, viene una lluvia, lava esos agroquímicos, se incorporan las aguas subterráneas, hay también contaminación de agua por asunto de agroquímicos. El petróleo es un gran contaminante. Hay muchos buques petroleros que están circulando por diferentes lugares de los océanos y muchos han tenido accidentes, ¿no es cierto? Se
petróleo al océano, trayendo gravísimos problemas al agua. Los metales pesados como mercurio, muchos metales pesados ustedes van a usar en el laboratorio, eso tienen que desechar con mucho cuidado porque si caen en las aguas subterráneas va a causar muchísima contaminación. Dentro de las pilas, las baterías, los electrónicos, hay mucho metal pesado que puede incorporarse también en las aguas subterráneas, ¿no? Los contaminantes de suelo suelen ser también los agroquímicos, están los plásticos, ¿no? La inmensa cantidad de plásticos que usamos para todo, los mismos residuos sólidos que botamos todos los días y que pasa el camión para recoger. Esos residuos sólidos suelen ser altamente contaminantes del suelo, del agua subterránea, que a veces el agua subterránea por no conocerla no le damos importancia. Ya les digo, Santa Cruz toma agua del agua subterránea, entonces las aguas subterráneas tienen que ser bien cuidadas, ¿no? La deforestación es una gravísima alteración al sistema, porque por cada árbol que nosotros hacemos caer estamos no solamente quitando sombra, estamos quitando protección al suelo, las lluvias, agua, ahí es la casa de muchas especies, de muchas aves, de muchos animales que van a verse directamente perjudicados por cada árbol que nosotros hagamos caer. Entonces estas deforestaciones inmensas, cuando políticamente nos han quemado la Chiquitanía a más de 5 millones de hectáreas, hace 4 o 5 años atrás, y todos los años vienen nuevos colonos del interior mandados por el gobierno a quemarnos más bosques, a hacer invasiones de tierras que son parques, y esa cantidad de árboles que se están quemando, destruyendo, eso nos va a traer consecuencias climáticas, nos va a traer consecuencias de tipo hambre por falta de lluvias, por sequías o por exceso de agua, porque la naturaleza responde a cada agresión que nosotros le hacemos. Entonces la deforestación también es un tema muy delicado. La cacería, esto de eliminar animalitos, serpientes, hemos llevado muchas especies al extremo de la extinción. En Bolivia existe un libro denominado el Libro Rojo, donde se encuentran todas las especies que están en peligro de extinción. De hecho ya se han extinguido, y cuando una especie se extingue es para siempre, nunca más se la vuelve a ver en el planeta, ¿cierto? Entonces la extinción es un tema tremendamente delicado para todas las especies, por lo tanto la cacería, la pesca, son cosas que se tiene que tener mucho cuidado porque son alteraciones definitivamente muy importantes para nosotros. Muy bien. Fíjense que estoy haciendo un recorrido rápido sobre los temas que nos toca en el libro, y con esto estaríamos, como les dije, básicamente acabando. Tienen el libro, por supuesto, para estudiar y para que me hagan las preguntas que necesiten hacer ahora. El último capítulo, el capítulo 8, habla sobre los esfuerzos en favor del medio ambiente. O sea, ¿qué ha hecho la naturaleza? ¿No es cierto? ¿Qué hemos hecho nosotros para apoyar a la naturaleza? En primer lugar, hay un tema, digamos, de fondo donde se tiene que hablar sobre el tema de las necesidades. O sea, qué cosas realmente de las que nosotros tenemos son necesidades y qué cosas no son necesarias. Hoy en día, por ejemplo, un celular lo consideramos totalmente necesario o
como que no podríamos vivir sin ellos, cuando en realidad la humanidad ha vivido la mayor cantidad de su tiempo sin celulares, sin qué cosas realmente son las necesidades de una persona para vivir, ¿no? Obviamente casa, abrigo, alimentación, pero luego tenemos una inmensa cantidad de cosas alrededor nuestro que no son necesarias, y lo que hace es directamente repercutir sobre la naturaleza, sobre el impacto. De esta manera hay una señora que se llama Raquel Carson, estamos hablando de la página 200. La señora Raquel Carson fue la que escribió un libro que dijo La primavera silenciosa, allá por 1945, y se dio cuenta de que en la naturaleza, en su jardín, habían cada vez menos aves que iban a cantar. Entonces, cuando empieza a hacer un análisis, porque ella es del área, se da cuenta de que los huevos de esas aves se encontraban muy débiles, se rompían y los pichones no llegaban a desarrollar. Y cuando estudia por qué, se da cuenta que son unos agroquímicos clorados que eran los responsables. Su libro se llama La primavera silenciosa, y es con ella que empieza el movimiento ambientalista. O sea, recién nos empezamos a dar cuenta que la Tierra, nuestro planeta, es mucho más delicado de lo que en realidad se esperaba. Parecía muy grande, parecía infinito, parecía que se reponía de todo, y no nos dimos cuenta de que era mucho más pequeño y más frágil de lo que pensábamos nuestro planeta. Entonces recién empieza a aparecer toda esta onda ambientalista, y se van a empezar a abrir muchos grupos. Va a aparecer en Greenpeace, primero por las bombas atómicas, después son los principales defensores de la cacería de ballenas hoy en día. Andan en botes interponiéndose entre los barcos balleneros y la ballena, se ponen al medio, entonces no les permiten disparar a los barcos balleneros para que no les den a ellos, o les enredan cadenas en las hélices de sus motores para darle tiempo que la ballena se escape. Está la WWF, en fin, han aparecido grupos ambientalistas ya en todas partes del mundo. Todos los libros se hablan del ambiente. Bioquímica hace 30 o 20 años atrás no veía la materia de ecología. Entonces hay una especie de sentar bases para crear conciencia de lo que significa el manejo. Y los gobiernos también han tenido que empezar a comprometerse de manera con el ambiente, y han ido haciendo diferentes cumbres mundiales, protocolos para ir defendiendo el ambiente. Por ejemplo, en 1986 aparece el protocolo de Montreal, llevan el nombre de la ciudad donde se hace, ¿no? Montreal es una ciudad de Canadá, y en esa temporada van a hablar del ozono, y todos se van a poner de acuerdo, los gobiernos, en crear otro tipo de gas, porque estos gases que son para los sprays de pelo, los desodorantes que salen, esos son los que causan problemas contra el ozono, porque tenían el gas de carbono, ¿cómo se llama? Carbono, cambian esa molécula por unos hidrocarbonados, y ya no lastima el ozono, y el ozono se ha ido recuperando en gran parte del planeta. Todavía hay lugares que no, pero ha sido gracias a una acción de los gobiernos que se han puesto de acuerdo en desechar un gas que es peligroso para el ozono y cambiarlo por otro. Y eso ha sido gracias al protocolo de Montreal. Después viene la cumbre de Río en 1992, donde ya se habla del desmonte, de parar el desmonte del mundo, de parar la cacería de los animales. Después viene la cumbre de Kioto en Japón, donde
y hablan del calentamiento global, ¿no es cierto? De todos los efectos de los gases invernaderos que causan un calentamiento, un recalentamiento al planeta. Después viene el protocolo de Cartagena, el de Nagoya, ¿ok? Entonces, estas son las cosas que ha ido desarrollando los gobiernos a favor del medio ambiente y que cada año tienen reuniones estos gobiernos para poder tomar medidas a favor de la naturaleza. También en el campo legal se han incorporado leyes a favor de la naturaleza. Ahora ya es prohibido cazar en nuestro país. Hay épocas en las que no se puede pescar. Si se tumban árboles sin permiso, somos pasivos a cárcel, no somos pasivos a multas, ¿no es cierto? Es decir, que la ley ya está incorporada, es decir, ya está incorporada dentro del Estado lo que se denomina leyes a favor del medio ambiente. Ok, entonces esto es lo que nos faltaba. Repito, ustedes tienen el libro ya para verlo en detalle. Y a ver, sobre lo que hemos avanzado, después voy a dar algunos mensajes administrativos sobre lo que hemos avanzado. ¿Qué preguntas tienen? ¿O qué quieren participar? Si hay alguna consulta. Ninguna, ok. Hoy es nuestra última clase. Afortunadamente tenemos el libro. Ahí está todo el material de la materia. Seguramente hasta hoy va a salir ya el cronograma del segundo examen. Y el segundo examen también lo vamos a tomar virtual. Repito, lo vamos a coordinar por el grupo. Virtual porque ya les he dicho sobre el tema COVID y todavía no estoy negativo, entonces sería una irresponsabilidad de mi parte presentarme al curso de manera presencial y correr el riesgo de contagiarlos, ¿no? Entonces va a ser virtual. También hemos dicho de que hemos modificado el plazo. Hasta el día de hoy se presentan los cuestionarios 5, 6, 7 y 8. Se presentan hasta esta noche. En el aula virtual, ustedes tienen que presentar en el aula que dice ECOA, ya saben eso, ¿no es cierto? Las recomendaciones es que lo hagan antes de las 10 de la noche, porque después se les cuelga el internet, que la plataforma se cayó o cualquier cosa, y pueden no subirlo. Esto está abierto desde hace una semana y he visto que muchos ya han subido sus cuestionarios, pero falta la mayoría, que tiene que hacerlo en el transcurso de hoy. No hay más fechas, igual que en el primer caso, el que no presenta queda con 0. Ya no va a ser el problema de que no puedo subirlo, porque llevo algo tiempo para hacerlo y todavía tienen tiempo hasta medianoche, pero no lo dejen para último momento. A último momento siempre falla todo, la computadora, el internet, no lo dejen para último momento. Asegúrense de tener nota, porque después de eso no va a haber más apertura. Una vez de que presenten hoy, entre mañana y pasado ya les voy a mandar sus notas solamente de toda la presentación de cuestionarios y de su primer parcial. Y estaríamos esperando la fecha del segundo parcial y la fecha del final, que también va a ser virtual. Muy bien, ¿qué consultas tienen? No. Nos está diciendo. Muy bien, nos vemos otra vez. Esta ha sido la última clase. Hasta esta noche presentan cuestionarios 5, 6, 7, 8. Por el grupo nos mandaremos la fecha, la hora del segundo parcial, que seguramente ya hoy día saldrá. Se los participo, si alguien recibe antes lo participa al grupo para que sepamos cuándo es el segundo parcial y después cuándo es el final, que también van a ser virtuales. Pues más, chicos, chicas, si no hay más preguntas, nos vemos. Esta ha sido la última clase, solamente ahora a presentar cuestionarios y esperar exámenes. Que les vaya muy bien. Un saludo a todos.
Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Recording stopped.